de información en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en todo el mundo. Muy bien, estamos ya analizando región por región lo que está pasando en el mundo. Muy buenos días y feliz viernes, Jennifer. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos acompaña cada mañana durante todas las madrugadas en CNN, en español, y sobre todo a los que interactúan en nuestra pregunta del día, que son una parte vital para el equipo de producción. Una parte vital porque escuchamos las opiniones muy diversas, ellas que enriquecen esta conversación, porque lo que hacemos aquí en Café CNN es conversar, informarlos conversando, y como decía uno de los seguidores que te acuerdas tú, sin dañarles el día. Y vamos a recordarles la pregunta. Ustedes pueden respondernos utilizando el hashtag CaféAyuda. Y es esta: ¿creen ustedes que la ayuda humanitaria enviada puede tener un impacto real? Hacemos énfasis en esta palabra real en la crisis venezolana. Nos pueden responder a @cafécnn, @AlejandraOrá y @JMontoyaCNN. La ayuda humanitaria para Venezuela está cerca del puente Las Tienditas en la frontera colombiana, según un funcionario estadounidense en Cúcuta. Pero ahora lo que no está claro es cuándo se puede permitir o cómo el ingreso de esta ayuda a Venezuela, ya que, como muy bien sabemos, el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el puente en la frontera. Y con los detalles está con nosotros Fernando Ramos. Él ha sido nuestro enviado especial a la zona de la noticia, a Cúcuta, con más información. Fernando, muy buenos días para ti, y quisiera comenzar hablando de unas imágenes que se viralizaron en las redes sociales ayer de este político venezolano de nombre José Manuel Olivares. Es el funcionario encargado de entregar la ayuda humanitaria en Cúcuta. Lo veíamos con varios camiones, al igual que autoridades colombianas que podían observar cuántos camiones se dirigían a la frontera de Venezuela. ¿Qué información hay al respecto? Alejandra, buenos días. Pues básicamente esa ayuda humanitaria ha sido donada por el gobierno de Estados Unidos, y en eso hay que ser claros. Son cerca de $20 millones que se había comprometido la administración Trump, y pues llegó en la tarde de este jueves a este lugar, el Puente Internacional Tienditas, y fue depositada en una bodega a mi espalda, y allí están cerca de 90 toneladas de alimentos, de medicinas, de frazadas, que están siendo pues necesitadas y esperadas del otro lado de la frontera. El tema complejo, Alejandra, es que has visto las imágenes y también la audiencia. Los puentes están bloqueados por dos grandes contenedores y también por una cisterna de un camión de combustibles, y esto impide el paso entre los dos países. Estamos en Cúcuta, del otro lado está el estado Táchira, y ahora la gran pregunta, la pregunta del millón es: ya estando las ayudas aquí, estando todos estos productos, ¿de qué forma se va a hacer para llevarlos al otro lado? Pues bien, hacia las 9:30 de la mañana hemos sido convocados aquí porque van a dar declaraciones varios funcionarios, tanto del gobierno colombiano como del gobierno de Estados Unidos, y también diputados de la Asamblea de Venezuela que están en Cúcuta, precisamente para ver cuál es el plan B y qué sigue, cuál es el operativo, la siguiente fase de este operativo para llevar estas medicinas que están siendo necesitadas por muchas personas en Venezuela, especialmente en hospitales, en clínicas, y pues obviamente también el tema alimentario, que hoy golpea muchísimo. Hay muchas necesidades básicas en habitantes del vecino país. Esa es la parte compleja, eso es lo que queremos saber y lo que le vamos a preguntar a estos funcionarios, porque realmente no hay claridad sobre qué va a pasar con estas ayudas. Hay que tener en cuenta que muchos son medicamentos que son delicados, vacunas que necesitan ciertas condiciones específicas, como el nivel de temperatura, y no creo, y por lo que sabemos, en estas bodegas no existen esas condiciones, Alejandra. Fernando, hablando del gobierno de Colombia y lo que pasa en Venezuela, quisiera poner en contexto las medidas que han anunciado sobre los miembros precisamente del oficialismo, las medidas que ha tomado el gobierno colombiano en contra de las personas que trabajan actualmente con Nicolás Maduro. ¿Tienen algún vínculo con él? Así es, Alejandra. En las últimas horas, Migración Colombia, específicamente su director Christian Kruger, emitió un comunicado en el que dice que se quitó la tarjeta de movilidad migratoria
a cerca de 300 personas que están cercanas al régimen de Nicolás Maduro. Son personas que tienen afinidad política o que están laborando en ese gobierno. Entre ellos, por ejemplo, el gobernador del estado Táchira, Bielma Mora, ya no podrá ingresar al país, al igual que la alcaldesa de Caracas. Muchas personas de alto rango en Venezuela y sus familias, también personas cercanas que no podrán ya ingresar, como lo hacían normalmente, por el puente internacional Simón Bolívar, que une a Colombia y Venezuela. Es una medida que se complementa con otras que ya habían sido tomadas de personas que, por ejemplo, hacen negocios en Colombia y Venezuela y que son cercanas al presidente Nicolás Maduro. Así que se endurecen estas posturas, se endurecen estas posiciones y el conflicto diplomático entre los dos países aumenta y escala a medida que pasan las horas, Alejandra. Les recuerdo a nuestros televidentes y te invito también a ti, Fernando, a compartir la pregunta del día que tiene que ver con la ayuda humanitaria de Venezuela. ¿Crees que la ayuda humanitaria enviada puede tener un impacto real a la crisis venezolana? Los comentarios en las redes sociales. Gracias, Fernando. Hasta la próxima, Alejandra. Y también el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, reunido en Uruguay, decidió enviar una misión técnica al país suramericano y volver a reunirse para hacer seguimiento a esta crisis. Ignacio Grimaldi nos entrega los detalles. La jornada de la reunión inaugural del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela en Montevideo dejó el resultado, primero, de marchas a favor de Nicolás Maduro en las calles de la capital uruguaya y también de marchas a favor de Juan Guaidó en la misma ciudad, en Montevideo. Y ahora sí, hablando puntualmente de lo que dejó la reunión, el debate dentro de la torre ejecutiva donde se desarrolló esta reunión inaugural del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, tenemos que decir que 12 de las 14 delegaciones que conforman a este grupo alcanzaron a un acuerdo, a una declaración que decide enviar una misión técnica a Venezuela que tendrá que cumplir dos objetivos, dos tareas. La primera de ellas es la de brindar asistencia humanitaria, porque consideran los firmantes de esta declaración que el pueblo venezolano atraviesa una crisis. Y en este sentido, la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, anunció que la Unión Europea enviará 5 millones de euros en concepto de asistencia humanitaria. Si les parece, escuchamos lo que decía Federica Mogherini. Es importante que lleguen los canales de la asistencia humanitaria y que llegue de forma independiente para que no sea politizada. Nosotros le damos gran importancia a las reglas de la asistencia humanitaria y tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser gestionada adecuadamente. Y el segundo objetivo que tendría esta misión técnica enviada a raíz de la declaración del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela es la de propiciar en ese país el marco necesario para que puedan haber elecciones libres, transparentes y democráticas. En este sentido se expresó el canciller uruguayo Rodolfo Noboa. Escuchémoslo. 1. Establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible. 2. Permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria. Ahora bien, una de las críticas que se le hace a esta declaración de 12 delegaciones que conforman al Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela es la falta de mención de un plazo específico de tiempo para cumplir con esos dos objetivos. A propósito de eso, pudimos conversar con el canciller uruguayo Noboa. Le preguntamos si no poner un tiempo, un plazo de cumplimiento para estos objetivos era no entender la urgencia de la crisis en Venezuela. Y esto nos respondía. No, nosotros entendemos la urgencia, pero ¿usted se cree que la urgencia se resuelve únicamente con elecciones? Hay un manejo también político, económico, está la crisis humanitaria. Todo eso también merece nuestra atención. A veces no alcanza con únicamente cambiar los nombres de las personas, cambiar el del gobierno. Y decíamos que 12 de las 14 delegaciones que forman parte de este Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela adhirieron a ese documento, pero hubo 2 delegaciones, las 2 restantes, que no lo hicieron, y esas son México y Bolivia, que siguen firmes junto al mecanismo de Montevideo. Y entonces, ahora queda preguntarnos qué pasará con lo que surgió, con lo que nació
de esta reunión inaugural del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela. ¿Cuánto tardará en llegar esa misión técnica? ¿Cuánto tardará en llegar la asistencia humanitaria anunciada? Y quizás lo más importante, ¿cuánto tiempo demorará esa misión técnica, en caso de que llegue a Venezuela, en encontrar el marco propicio para que ese país tenga elecciones democráticas, libres y transparentes? Para CNN, Ignacio Grimaldi, Montevideo. Conversar utilizando el hashtag Café Ayuda, y esta es la pregunta. Ustedes ahí en sus casas, en sus oficinas, ¿creen que la ayuda humanitaria enviada a Venezuela puede tener un impacto real en la crisis de este país? Nos pueden responder a @cafécnn, @AlejandraOrá y @JMontoyaCNN. Sobre la ayuda humanitaria enviada desde Puerto Rico a Venezuela, el secretario de Estado de la isla, Luis Rivera Marín, aclaró que la carga llegó a donde tenían previsto y no necesariamente al interior del país suramericano, como había asegurado en una comparecencia en el programa Conclusiones de esta cadena. Rivera Marín se disculpó por la confusión en nuevas declaraciones este jueves a CNN y dijo que se reservaba el derecho a revelar el curso del cargamento para no comprometer la seguridad de quienes intervienen en el proceso y los posibles beneficiarios. Y ciertamente la iniciativa de ayuda humanitaria de Puerto Rico ha trascendido a todos los círculos y todo transcurre según planificamos. Ayer salió, como te indiqué en el programa, el embarque de ayuda humanitaria de la isla. Salió por vía aérea y llegó donde teníamos planificado que tenía que llegar. Y nosotros continuamos con la misión en el día de hoy y debe de llegarle, aprovechando las ventanas que se abren, a quien le tiene que llegar. Dado la situación que se da en cuanto a lo que pueda hacer comprometer la seguridad de quienes lo transportan y quienes lo van a recibir, yo me veo pues impedido de divulgar, ¿verdad?, todos los detalles de a qué hora, dónde llegó y dónde se encuentra, y por tal motivo nos excusamos por la confusión que pude haber causado anoche al no aclarar en el detalle dónde se encontraba, cuál era la ruta, a dónde había llegado, y nuestra intención no era ni confundir a ti y a tu audiencia, y menos a los que están esperando esta ayuda. Nosotros en el día de hoy, en la mañana, pudimos conversar con una cadena hermana de CNN Radio en Colombia para aclarar el particular de que no era un vuelo directo, que nosotros en cuanto a la logística se requería de transbordo. Así que nuestra intención jamás fue motivo de causar ansiedad y confusión, y por eso aprovecho esta oportunidad para, si ayer no podía entrar en detalle y delinearte exactamente la ruta, la ayuda salió tal como te indiqué, llegó a donde teníamos planificado, y no necesariamente esa ruta era una ruta directa San Juan o Puerto Rico, Venezuela, pero el destino final, tal y como te indiqué, pues evidentemente es los que necesitan esta ayuda en Venezuela. Ahí tienen entonces la aclaración del secretario de Estado de Puerto Rico. Pues a la espera de poder entrar a Venezuela también está la ayuda humanitaria que ya se encuentra en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. Vamos a hablar con Fernando Ramos, muy pendientes de lo que pasa ahí en la frontera. Buenos días, Fernando. Me imagino que sigue bloqueado el puente entre Venezuela y Colombia, pero ¿se habla de alguna estrategia para poder entrar esta ayuda a Venezuela? Buenos días. Hola Jennifer, buenos días. Pues estamos exactamente transmitiendo en vivo desde el puente internacional Tienditas, que es el lugar en donde está ya esa ayuda. Llegó en al menos 9 camiones en la tarde de ayer y fue depositada en una bodega que está aquí en este puente, que pues no ha sido puesto al servicio. Fue inaugurado en 2016, pero ha estado cerrado por las circunstancias de todo este lío diplomático con Venezuela. Pero
igual como tú decías, continúa bloqueado por dos grandes contenedores, también una cisterna de un camión de combustibles. Y pues ahora la gran pregunta es esa, Jennifer, ¿qué va a pasar? ¿De qué forma se va a llevar este cargamento que está aquí? Nos han dicho que son cerca de 100 toneladas de alimentos, de medicinas, de vacunas, hacia territorio venezolano. Y todavía no hay una respuesta. Hacia las 9:30 de la mañana hemos sido convocados acá para una conferencia de prensa que van a dar las autoridades de Estados Unidos, también las autoridades colombianas y representantes de la Asamblea de Venezuela. Y allí podremos conocer cuál será la estrategia y cuál será la forma en que ellos piensan que esto puede ser entregado a quienes más lo necesitan. Personas que están en Venezuela en situación muy precaria, especialmente en hospitales, si no tienen la medicina para enfrentar pues enfermedades, algunas terminales, otras como cáncer, en fin, vacunas para los niños. Y ese es el gran interrogante que hay ahora en este lugar. Lo cierto, Jennifer, es que esto hace parte de las primeras ayudas que habían sido prometidas por Estados Unidos por cerca de 20 millones de dólares. Y se espera que en los próximos días pues también lleguen ayudas que han sido prometidas por Canadá, por la Unión Europea y pues por otros países que están respaldando a Juan Guaidó en estos momentos, Jennifer. Ahora te pregunto por el ambiente, Fernando. ¿Cómo está la gente? ¿Hay tensión? ¿Hay esperanza? ¿Qué dicen las personas que viven al lado y lado de la frontera? Porque sabemos que es bastante porosa y es básicamente un mismo pueblo. Así es, Jennifer. El tema y lo paradójico de todo esto es que hay muchas necesidades, tanto en territorio venezolano como los miles de migrantes que a diario llegan a esta ciudad, a Cúcuta. Y lo que ellos dicen es, bueno, estas ayudas están ahí depositadas y las estamos necesitando. El gobierno colombiano ha dicho que no se van a repartir en Cúcuta, y aquí van a seguir los planes de contingencias, de contingencia que el gobierno ha establecido para esta situación, y que el objetivo es que la ayuda que ha sido traída hasta aquí pueda llegar a territorio venezolano. Lo vemos bastante complejo. Hay quienes dicen que la Guardia debería hacer un gesto y dejarlos pasar, otros que hay que buscar la manera de que entre de forma clandestina, etcétera. Se están buscando muchas alternativas, pero lo cierto es que la ayuda está aquí, hay gente que la está necesitando y nos preocupa porque hay muchos materiales, por ejemplo el tema de vacunas, y estas bodegas no están acondicionadas técnicamente y se necesitan ciertas temperaturas para que se conserven, y Cúcuta es una ciudad muy calurosa. Aquí estamos alrededor de 33 grados centígrados hacia mediodía, y obviamente que eso va a afectar a esta carga. ¿Qué va a hacer al final el gobierno de Colombia, las autoridades de Estados Unidos y los representantes de la Asamblea? No sabemos. Eso lo vamos a preguntar en la conferencia de prensa que te decía anteriormente, para ver cuál va a ser finalmente la estrategia, si es que la hay, con este tema de la ayuda humanitaria que está depositada, como te decía, en esta bodega, Jennifer. Fernando, muchas gracias. Estaremos atentos a lo que se diga ahí en la rueda de prensa que nos acabas de anunciar. Muchas gracias a ti. Hasta luego. El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, reunido en Uruguay, decidió enviar una misión técnica al país suramericano y volver a reunirse para hacer seguimiento a la crisis. Ignacio Grimaldi tiene el reporte. La jornada de la reunión inaugural del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela en Montevideo dejó el resultado primero de marchas a favor de Nicolás Maduro en las calles de la capital uruguaya y también de marchas a favor de Juan Guaidó en la misma ciudad, en Montevideo. Y ahora sí, hablando puntualmente de lo que dejó la reunión, el debate dentro de la torre ejecutiva donde se desarrolló esta reunión inaugural del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, tenemos que decir que 12 de las 14 delegaciones que conforman a este grupo alcanzaron a un acuerdo, a una declaración que decide enviar una misión técnica a Venezuela que tendrá que cumplir dos objetivos, dos tareas. La primera de ellas es la de brindar asistencia humanitaria, porque consideran los firmantes de esta declaración que el pueblo venezolano atraviesa una crisis. Y en este sentido, la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, anunció que la Unión Europea enviará 5 millones de euros en concepto de asistencia humanitaria. Si les parece, escuchamos lo que decía Federica Mogherini. Es importante que lleguen los canales de la asistencia humanitaria y que llegue de forma independiente para que no sea politizada.
Nosotros le damos gran importancia a las reglas de la asistencia humanitaria y tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser gestionada adecuadamente. Y el segundo objetivo que tendría esta misión técnica enviada a raíz de la declaración del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela es la de propiciar en ese país el marco necesario para que puedan haber elecciones libres, transparentes y democráticas. En este sentido se expresó el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa. Escuchémoslo. 1, establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible. 2, permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria. Ahora bien, una de las críticas que se le hace a esta declaración de 12 delegaciones que conforman al Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela es la falta de mención de un plazo específico de tiempo para cumplir con esos dos objetivos. A propósito de eso, pudimos conversar con el canciller uruguayo Nin Noboa. Le preguntamos si no poner un tiempo, un plazo de cumplimiento para estos objetivos era no entender la urgencia de la crisis en Venezuela. Y esto nos respondía. No, nosotros entendemos la sociedad, la urgencia, pero ¿usted se cree que la urgencia se resuelve únicamente con elecciones? Hay un manejo también político, económico, está la crisis humanitaria, todo eso también merece nuestra atención. A veces no alcanza con únicamente cambiar los nombres de las personas, cambiar el del gobierno. Y decíamos que 12 de las 14 delegaciones que forman parte de este Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela adhirieron a ese documento, pero hubo 2 delegaciones, las 2 restantes, que no lo hicieron, y esas son México y Bolivia, que siguen firmes junto al mecanismo de Montevideo. Y entonces, ahora queda preguntarnos qué pasará con lo que surgió, con lo que nació de esta reunión inaugural del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela. ¿Cuánto tardará en llegar esa misión técnica? ¿Cuánto tardará en llegar la asistencia humanitaria anunciada? Y quizás lo más importante, ¿cuánto tiempo demorará esa misión técnica, en caso de que llegue a Venezuela, en encontrar el marco propicio para que ese país tenga elecciones democráticas, libres y transparentes? Para CNN, Ignacio Grimaldi, Montevideo. Y para analizar esta reunión del Grupo de Contacto Internacional y también el posible cambio de postura de Uruguay, hemos invitado a Emily Blasco, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Alejandra. Quisiera comenzar hablando del protagonismo de Uruguay ante todo esto y este giro de postura, como muchas prensas internacionales lo han llamado. ¿Cambió o no la postura Uruguay respecto a cómo contribuir a solucionar la crisis de Venezuela? Bueno, ha cambiado ligeramente, al menos su manifestación externa. Si hasta ahora parecía que México y Uruguay iban de la mano, hemos visto ayer que México se descuelga y que Uruguay hizo como 2 discursos. Uno en el marco de este grupo de contacto, que luego fuera de ese marco matizó un poquito Uruguay, ¿no? Pero si Uruguay quiere y aspira a jugar un papel decisivo, como en este papel protagonista de concitar voluntades, tiene que dar ese paso que hemos visto que Uruguay ha dado, incluyendo en las propuestas la celebración de unas elecciones presidenciales libres, transparentes y demás. De lo que se conoció ayer en este comunicado, ¿a quién favorece más ahora el grupo de contacto y lo ocurrido en Uruguay? ¿A la oposición o a Nicolás Maduro? Cualquier cosa que no sea aumentar la presión sobre Maduro, desde luego beneficia a Maduro y perjudica a la oposición. Inicialmente parecía que el grupo de contacto podía ser una distracción para las pretensiones de la oposición. El resultado, de momento, no ha sido negativo para la oposición y más bien creo que sigue presionando a Maduro. Lo que ocurre es que estas cosas a veces, por llegar a algún tipo de consenso, los países a veces pueden rebajar algún tipo de exigencia y la pervivencia, o cuanto más se prolonga en el tiempo un grupo de este tipo, es posible que al final puedan dar más concesiones hacia Maduro, ¿no? De momento, por hoy, yo creo que hay algo positivo.
pero habrá que ver Claro. los siguientes pasos. Ha mencionado ya a México varias veces y obviamente se encuentra también en el ojo de esta noticia, sobre todo que en las últimas semanas se ha reseñado y se ha hablado mucho de la neutralidad, para decirlo de esta manera, de México ante lo que pasa en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores tuvo la oportunidad de hablar sobre este tema en Uruguay y dijo que México no respalda a ninguno de los dos lados, lo estoy citando, sino que asume una posición neutral. La pregunta que le quisiera hacer a usted, profesor, es si se puede ser neutral en el marco de un conflicto como este, o implicaría la neutralidad ponerse al lado de un gobierno o del otro. Tal como está planteado sobre la mesa el conflicto de Venezuela, no es posible ser neutral. O uno reconoce la autoridad de Maduro y las elecciones del año pasado, o no la reconoce, y por tanto alguna alternativa hay que hacer. Quizás no un reconocimiento de Guaidó, pero sí las elecciones hay que hacerlas, ¿no? Por tanto, México se escuda en esa supuesta neutralidad para no tener que apoyar a la oposición. Pero desde luego en la actitud de México hay al final lo que hay es un ayudar a Maduro. Ahora me gustaría analizar con usted la misión técnica al país suramericano que anunció el grupo de contacto junto a la Unión Europea. ¿De qué se trata y podría funcionar? ¿Qué opina? Bueno, la entrada dependerá de entrada, o sea, del gobierno de Maduro, de admitir que llegue la ayuda. Lo que plantea el grupo de contacto es que la ayuda llegue a través de las instituciones internacionales, por ejemplo, Cruz Roja, ¿no?, que ya ha manifestado que no quiere verse mediada o verse demasiado actuando es un seguidismo respecto a una posición muy marcada de Estados Unidos. Pues, por tanto, la ayuda que plantea el grupo de contacto es que se haga no politizada y que se haga a través de ONGs, organizaciones internacionales del tipo de la Cruz Roja, ¿no? Pero para que eso entre necesita el apoyo del gobierno de Maduro. Si no, esa autorización no existe, cualquier modo de entrar la ayuda sería forzando, y desde luego muchas de esas instituciones no se prestarán a forzar la entrada. ¿Qué opina del rol que ha venido jugando Federica Mogherini y la Unión Europea en este grupo de contacto, internacional en Uruguay? Pues, a ver, ya he dicho al principio que cualquier división, digamos, entre los países occidentales o los países democráticos sobre la presión a Maduro es perjudicar, creo que, a Venezuela. No está mal que pueda haber un juego de policía bueno y policía malo, en el cual pues, Estados Unidos y otros países del hemisferio occidental sean más duros en sus exigencias, que lleguen más o apliquen más a rajatabla las consecuencias del reconocimiento de Guaidó, y que en cambio la Unión Europea pueda jugar un poco, abriendo un poco la puerta, ¿no?, como facilitando a lo mejor que Maduro reconsidere algunas cosas o pueda negociar su salida. Pero digo, eso es posible si el policía bueno también es un policía. Lo que no puede ocurrir entonces es que digamos que no solamente o sea, que actúe de modo no concertado con el otro grupo, ¿no? Hasta ahora no me ha parecido negativo la Unión Europea. Inicialmente fueron más lentos, dieron como más tiempo a Maduro para que reconsiderara su situación y pensara la posibilidad de negociar su marcha, pero cuanto más este periodo ya ha pasado, ¿no? Por tanto, si la Unión Europea no presiona más, si no llega más a rajatabla el reconocimiento de Guaidó, le está dando oxígeno a Maduro. Por ejemplo, pienso en España, que reconoce a Guaidó, pero en cambio al enviado diplomático no le está dando un estatus de embajador. Entonces, si la comunidad internacional, más allá de los países del hemisferio occidental, no reconocen con todas sus consecuencias el gobierno de Guaidó, aquí vamos a alargar la situación. Bueno, veremos qué es lo que pasa en los próximos días. La situación de Venezuela cambia por hora, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy para hablar precisamente de este tema y lo ocurrido en Uruguay. Que tenga un buen día, profesor. Igualmente, Alejandra.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y se espera que en los próximos días Guaidó designe a un embajador en España, como ya lo hizo con otros países que lo apoyaron. Pero ¿cómo afectará esta situación a los venezolanos residentes en España o a los españoles que viven en Venezuela? Vera Cataño conversó con un catedrático de Relaciones Internacionales y nos trae la respuesta. No se puede reconocer a dos gobiernos de un mismo Estado, según el derecho internacional. Por lo tanto, cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció a la máxima autoridad del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, también dejó de considerar como tal a Nicolás Maduro. Esto tiene consecuencias, entre otras, en el ámbito diplomático. Una vez se aceptase el nuevo embajador designado por Guaidó como embajador de Venezuela, sus instalaciones se convertirían en la sede diplomática y consular venezolana y las anteriores, la anterior embajada, dejaría de serlo. A partir de aquí, explica Calduc, se pueden dar principalmente dos escenarios: que el cuerpo diplomático de la actual embajada acepte a Guaidó o no. En este último caso, se podría generar una especie de estructura diplomática paralela que afectaría a los ciudadanos venezolanos que residen en España a distintos niveles. El problema no es técnico de cómo se vuelve a expedir otro pasaporte, sino en qué medida será válido, porque lo será, por ejemplo, para que lo entendamos, para poder circular por la mayor parte de los países de la Unión Europea, le concederán validez a ese pasaporte, pero no podrá volver a su país, porque el régimen de Maduro no le va a reconocer ese pasaporte como propio de la ciudadanía venezolana. Mi consejo sería que si el trámite no es urgente, que espere a ver cómo se decanta la situación para saber a qué puerta tiene que llamar. El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, podría rechazar al actual embajador de España y también habría consecuencias para los ciudadanos españoles residentes en Venezuela, aunque estarían menos desamparados que en la situación inversa. Porque al ser ciudadanos europeos, la embajada de cualquier país europeo tiene obligación de atenderles. El coordinador político del partido de Juan Guaidó en España, Sergio Contreras, había adelantado a CNN que una vez España reconociera a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, este designaría a un embajador para el país ibérico. Ese reconocimiento se oficializó el pasado 4 de febrero. Sin embargo, hasta el momento no ha trascendido de forma oficial quién sería el embajador elegido, ni tampoco cuándo se produciría tal designación. Vera Cataño, CNN, Madrid. Y hablando de Venezuela, nos enlazamos en vivo a la capital, a Caracas, ya que se espera en la Universidad Central de Venezuela, la más emblemática del país, un evento de Juan Guaidó con los estudiantes de este centro educativo. Jorge Luis Pérez Valeri nos tiene un adelanto de lo que podemos ver y se encuentra en vivo desde este lugar haciendo cobertura del encuentro. Jorge Luis, aprovecho para saludarte y cuéntanos cómo se preparan para la llegada de Juan Guaidó al centro educativo, podemos decir, con más importancia y trayectoria de Venezuela. Efectivamente, es la ciudad universitaria de Caracas, la principal casa de estudio del país. Le llaman la casa que vence las sombras y por toda su trayectoria, toda la trayectoria que ha tenido la Universidad Central de Venezuela en la influencia, en los hechos políticos, culturales y en la vida en general de este país. Lo que estamos viendo en este momento, pues, son los espacios de los alrededores del aula magna. Se espera en tan solo quizás minutos, quizás horas, la llegada de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, a quien se está reconociendo como presidente encargado de este país. Va a ser un encuentro con estudiantes de esta casa de estudios en medio de una situación en la que pues se espera también con mucha expectativa qué va a ocurrir con esa ayuda humanitaria que ya ha llegado a la frontera con Venezuela. Comentaba a través de sus redes sociales Juan Guaidó que esperan que esto pueda cumplirse, que puedan efectivamente lograr que esa ayuda humanitaria traspase la frontera y se pueda distribuir en los hospitales. Entre tanto, aquí los estudiantes se congregan. Vamos a conversar con alguno de ellos. Hola, estamos en vivo para CNN. Cuéntanos, más allá de tus expectativas por el encuentro que vas a tener ahora con Juan Guaidó, tus opiniones sobre la situación que está afrontando tu país en este momento. Bueno, primero que todo, la situación que enfrenta el país es grave, es crítica. Realmente necesitábamos al presidente Juan Guaidó ahorita, porque primero está ayudando a todos los venezolanos en el sector salud, les ha dado la esperanza a todos aquellos que se fueron de volver.
y sobre todo que está recuperando la democracia en el país. Me parece que eres estudiante de la Escuela de Bioanálisis, eso dice tu identificación. ¿Cómo es para ti, tomando en cuenta que estás instruyéndote en el área de salud, la situación que está afrontando Venezuela cuando no hay insumos, cuando hay escasez de todo tipo? ¿Cómo es para un estudiante del área de salud la vida de ahorita mismo? La vida de nosotros en el área de la salud es muy crítica. Nosotros realmente trabajamos con las uñas a diario, donde muchos de nuestros pacientes se mueren. Tenemos alrededor de 13 pacientes que se han muerto en Anzoátegui por falta de insumos, por toda la crisis que hay, y necesitamos que el canal humanitario se establezca de una buena vez. ¿Nos dices tu nombre? Mi nombre es Yunali Ruiz, yo soy representante de la Escuela de Bioanálisis del Centro de Estudiantes y presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes del Bioanálisis en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por tu aporte. Pues parte de las expectativas de quienes están aquí esperando la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, a quien también pues dan su reconocimiento, como lo ha hecho el Parlamento, de otorgarle el título de presidente interino de Venezuela en medio de esta situación complicada que está viviendo Venezuela. Conversamos con otros estudiantes. ¿Me dices tu nombre? Dayana Rojas. Cuéntame tus expectativas más allá del evento, de la situación general que está viviendo Venezuela. Yo opino que hay algo muchísimo más allá de este muro que llamamos tiranía. Y ese muro lo que se ve es libertad. Algo que se define solo en 8 palabras y millones de sentimientos. Es la libertad de todos los venezolanos. Y yo creo firmemente que estamos muy cerca de ella. Es ahora o nunca. Como estudiante, ¿cómo te sentías en diciembre? ¿Cómo te sientes ahora en febrero? Bueno, como estudiante, no pierdo jamás la esperanza. Es muy difícil mantenerse en la universidad en esta situación, es muy difícil, pero no se pierde la esperanza jamás. Y ahorita estamos muchísimo más firmes como estudiantes. ¿Crees que llega el cambio para tu país pronto? Sí, va a llegar el cambio para Venezuela, yo lo sé. Muchas gracias. ¿Me dices tu nombre? Dayana Rojas. Ok, muchísimas gracias, Dayana. Pues parte de las impresiones de los estudiantes. Estamos atentos entonces a la llegada de Juan Guaidó aquí a la Universidad Central de Venezuela. Va a sostener un encuentro con estudiantes y pues sigue su agenda pública en medio de toda la crisis venezolana. Muy atentos de lo que entonces ocurre en las próximas horas para compartirlo y reportarlo para ustedes. Gracias, Jorge Luis. Conociendo un poco más el futuro del país, el futuro de Venezuela en la Universidad Central de Venezuela. Jorge Luis.